Estas son las noticias de France 24. Son 487 los funcionarios del gobierno peruano que fueron vacunados de manera secreta contra el COVID-19 dentro del escándalo conocido ya como el Vacuna Gate, que ha llevado a la renuncia de las ministras de Salud y de Relaciones Exteriores, así como a señalamientos contra el expresidente Martín Vizcarra. Analizamos el tema en minutos. Los diputados de la Asamblea Nacional de Francia votarán hoy el proyecto de ley con el que buscan fortalecer el laicismo francés y combatir el yihadismo. La propuesta fue hecha por el presidente Emmanuel Macron tras el asesinato de un profesor que exhibió caricaturas del profeta Mahoma en una clase sobre libertad de expresión. En minutos también conectaremos con París para más detalles. Nueva jornada de manifestaciones ciudadanas en Myanmar en rechazo al golpe de Estado del 1 de febrero. La Junta Militar negó haber perpetrado un quiebre de la democracia y presentó nuevos cargos contra la líder depuesta Aung San Suu Kyi, quien permanece arrestada. Muy buenos días, América Latina. Bienvenidos a las noticias de France 24. Soy Santiago López González. Vamos a comenzar en Perú, en América del Sur, en donde se siguen dando a conocer más detalles sobre el escándalo relacionado con la vacunación anticipada de funcionarios públicos en una trama que ya es conocida como el Vacuna Gate. Recientemente fue dado a conocer que son 487 personas que se aprovecharon de sus cargos públicos para recibir de manera secreta las dosis de la vacuna china Sinopharm contra el COVID-19. Las denuncias ya han llevado a la renuncia de 2 ministras y también a señalamientos contra el expresidente Martín Vizcarra. El actual mandatario, Francisco Sagasti, rechazó la actuación de los funcionarios y también pidió avances en la investigación. Alba Santana tiene los detalles. La ilusión por la llegada de las vacunas a Perú duró poco, tras que el presidente interino, Francisco Sagasti, anunciara el domingo que un total de 487 personas, entre ellas funcionarios públicos, se vacunaron en secreto, aprovechando una partida complementaria de Sinopharm. El mandatario condenó los hechos y aseguró que los responsables serán investigados y apartados del Ejecutivo. Por nuestra parte, desde el Ejecutivo separaremos a todas las personas involucradas en este lamentable suceso. Personas que no son capaces de cumplir cabalmente su deber como servidores públicos no tienen cabida en este gobierno. El escándalo comenzó el jueves, cuando se destapó que el expresidente Martín Vizcarra había recibido la vacuna en octubre. Vizcarra aseguró que había sido voluntario de un ensayo clínico, aunque la Fiscalía y la población tienen dudas al respecto. La controversia también llegó hasta el actual gobierno de Sagasti, con figuras como la ex ministra de Exteriores Elizabeth Asete, quien renunció tras reconocer haber sido vacunada, y la ex ministra de Salud Pilar Macetti involucradas. En la lista que presentó Sagasti también figuran los nombres de otros cargos públicos. El caso, conocido como Vacuna Gate, llega en plena segunda ola de la pandemia y ha causado indignación entre los peruanos. Es un tema creo que más ético, ¿no? No puedes tú inocularte y tu familia y algunos pocos funcionarios cuando hay gente en la primera línea, doctores que se han muerto, ¿no? Sagasti nombró a Alan Wagner como nuevo ministro de Exteriores en un intento por recomponer su gabinete, mientras los peruanos se enfrentan a una crisis de confianza política a la par que la pandemia y de cara a las elecciones presidenciales de abril. Analizamos este tema. Saludamos a Elena Alvites, analista y docente de Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Muy buenos días para usted, señora Alvites. Y en un país tan golpeado políticamente como lo está Perú, este nuevo escándalo, ¿cómo impacta entonces en la credibilidad del Estado y de los propios funcionarios peruanos? Buenos días, buenos días, Santiago. Sí, este escándalo impacta negativamente en el devenir del Perú y particularmente en lo que es la gestión. Creo que ha buscado ser siempre transparente del gobierno de transición y emergencia que tenemos desde noviembre del año pasado, ¿no? Los entretelones de la investigación, el ensayo clínico todavía van a ser develados e investigados en una comisión multisectorial, pero sin duda en la ciudadanía, en la población, y creo que entre la mayoría de analistas tenemos la sensación de que se ha aprovechado el cargo de funcionarios públicos, desde el más alto funcionario público, para recibir inicialmente en septiembre candidata de vacuna y ya Sí. a partir de diciembre como vacuna, ¿no?
Señor Alvites, en el marco legal peruano, ¿a qué tipo de sanciones se estarían enfrentando entonces estos funcionarios que han sido acusados o han sido señalados dentro de este escándalo? Bueno, los funcionarios a nivel ministerial, en este caso serían dos, estamos frente a tres posibilidades, ¿no? Es decir, la sanción administrativa en línea de carrera, por ejemplo, en el caso de la ex canciller, ¿no? Pero también como ministra está sujeto en términos constitucionales al antejuicio constitucional, que supone un procedimiento entre el Congreso de la República y la posibilidad de una sanción de inhabilitación hasta por 10 años. De igual modo, esto es parte de la investigación que ya se inició en el Ministerio Público. Cualquier delito de corrupción o aprovechamiento ilícito a nivel penal por el cargo, ¿no? Y esto mismo a la ex ministra de Salud, ¿no? Claro. En el caso del personal administrativo, que no es alto funcionario, pues todo lo que corresponde al ámbito disciplinario administrativo y Sí. penal. Elena Alvites, en la ciudad de Lima, la capital de Perú, muchas gracias por explicar este tema a la teleaudiencia de France 24. Avanzamos con otros temas destacados del día. En Francia, esta tarde, a la hora local, se espera que sea votada por los diputados de la Asamblea Nacional la ley de separatismo propuesta por el Ejecutivo. El proyecto tiene por objetivo actuar de manera drástica contra el yihadismo y fortalecer el laicismo francés. La propuesta fue hecha por el propio presidente Emmanuel Macron en octubre pasado, después de que un profesor fuera decapitado por mostrar caricaturas del profeta Mahoma en una de sus clases, cuyo tema era la libertad de expresión. Vamos a conocer más detalles en Natalia Ruiz, en París, la capital francesa. Natalia, ¿cómo va a desarrollarse entonces esta jornada y qué tanto apoyo puede recibir este proyecto de ley entre los diferentes partidos allí en la Asamblea Nacional? ¿Tiene posibilidad entonces de ser aprobado? Muy buenos días, pues espera que la sesión comience dentro de unas pocas horas y el voto se dé sobre finales de la tarde de este martes aquí en París. Es un texto que ha dividido muchísimo al Parlamento. Ya se sabe, por ejemplo, que el Partido Socialista va a abstenerse de votar, que Francia Insumisa, partido de izquierda, y también Reagrupación Nacional, la extrema derecha, votarán en contra. Pero es muy posible que el texto finalmente sea aprobado, ya que la mayoría va a votar a favor. La verdad, quienes se oponen a este texto de ley han dicho que finalmente es un texto que no aporta ningún tipo de solución a los problemas, precisamente para que sigan proliferando este tipo de discursos que separan a la nación. Pero lo más probable es que este texto sea aprobado y luego pasará ya a voto en el Senado en el mes de marzo. Natalia, usted lo menciona, hay divisiones al interior de la Asamblea, pero también en la sociedad francesa. ¿Qué es lo que contempla entonces este proyecto de ley que ha generado rechazo por algunos sectores como los defensores de las libertades individuales y también de los derechos humanos? Hay mucha polémica allí. Así es, hay unos artículos bastante controvertidos. El primero de ellos es el que más debate generó, debate bastante intenso, fue en torno a la educación en casa, algo que Emmanuel Macron quería prohibir, pero el Parlamento no siguió por esta línea, a pesar de que era una manera, según el presidente, de que se pudieran evitar la proliferación de más escuelas, digamos que en las que haya discursos radicales. En todo caso, la puerta sigue abierta para este tipo de educación, pero tendrán que tener el aval del Ministerio de Educación Nacional, algunas derogaciones, como por ejemplo prácticas culturales o artísticas o motivo de salud. Otro de los puntos allí es la creación de un nuevo delito cuando se difundan informaciones personales de una persona y que esto ponga en riesgo la vida de la persona. Estas, digamos, para luchar contra el odio en Internet se ha creado este delito, 45.000 euros de multa, hasta 3 años de cárcel. Y el último es uno de los puntos más álgidos que tiene que ver con la regulación de las asociaciones de culto. La mayoría de las iglesias, de las mezquitas, las congregaciones funcionan bajo esta figura, y lo que quiere el Estado finalmente es controlar aún más la financiación de estas asociaciones, quienes están detrás de estas asociaciones, sobre todo cuando piden subsidios por parte del Estado.
En realidad los representantes de los diferentes cultos aquí en el país han dicho que creen que es una ley demasiado represiva y que incluso puede tener efectos contraproducentes. Mucha controversia allí en Francia. Gracias, Natalia, por este reporte y atentos a el desarrollo de esta votación importante allí en la Asamblea Nacional en Francia. Seguimos en Europa, en España. La pandemia, el confinamiento y también la incertidumbre ha llevado a un incremento en el número de solicitudes de divorcio. Muchos de los ciudadanos españoles han optado por recurrir a las llamadas divorcionetas, que es un instrumento creado por un despacho de abogados que busca agilizar el trámite de divorcio, pero a muy bajo costo. Veamos la historia. Es imposible no ver esa camioneta por las calles de Madrid. Sus llamativos carteles rosas promocionan una oferta peculiar, un divorcio por solo 150 euros. El abogado Alberto García Cebrián ha inventado ese vehículo. Le bautizamos como el nombre de divorcioneta, como algo comercial, como un marketing que pretende dar cercanía a algo tan lejano como el divorcio. Con sus divorcionetas, el abogado quiere romper el tabú del divorcio. Uno de nuestros lemas es juntos o separados, pero felices. Estamos acostumbrando a la gente a que el divorcio no se vea como un drama, sino simplemente una decisión, una opción que puede poner una solución a una familia. Esta manera de pensar convenció a Javier. Conocía a su mujer desde más de 20 años y decidió dar el paso. Trabajábamos, nos veíamos menos y el confinamiento que ha provocado es que estuviéramos mucho tiempo juntos y ahí tomas la decisión pues que la cosa no se arregla y va más. El negocio del divorcio a bajo costo nunca había tenido tanto éxito. Por el primer confinamiento vino una avalancha de divorcios y lo que decían era que querían divorciarse rápido, urgentemente, para que si venía otro confinamiento no le pillara con la misma compañía. En el tercer trimestre del 2020, justo después del primer confinamiento, hubo entre un 15 y 20% más divorcios que los años anteriores. Para Alberto, es una tendencia que seguirá creciendo. Muchas gracias. Para este psicólogo, el fenómeno apenas acaba de empezar. Se han separado todavía pues porque no les ha dado tiempo a acudir a los juzgados o no tienen dinero para una separación, porque una separación es cara, y se han tenido que quedar sobre el papel dentro de su relación, pero emocionalmente están las parejas rotas. Otra consecuencia del confinamiento, el número de bodas se ha desplomado porque han sido aplazadas. 2020 podría ser el primer año con un número mayor de divorcios que matrimonios en España. Solo 150 euros. Cambiamos de tema, nos vamos hasta Myanmar. Miles de personas volvieron a salir a las calles de las principales ciudades de ese país para rechazar el golpe militar del pasado 1 de febrero. Al día de hoy, la Junta Militar que tomó el poder ha restringido numerosos derechos y ya es la segunda noche consecutiva en ese país en el que se mantiene suspendido el acceso al servicio de Internet. Los militares aseguraron que seguirán en el poder hasta las próximas elecciones y también negaron haber cometido cualquier tipo de golpe de Estado. De otra parte, la líder depuesta Aung San Suu Kyi continúa arrestada al tiempo que le han imputado nuevos cargos en su contra. Álvaro Cordero nos cuenta más. La situación política en Myanmar parece estar lejos de solucionarse. Luego de 2 semanas del golpe militar, miles de ciudadanos siguen saliendo a las calles para exigir la vuelta de la democracia y desafían al poder del ejército. Quiero que más gente se una a las protestas. No queremos que nos vean débiles. Nosotros, los estudiantes, tenemos nuestro futuro. Tenemos que resistir para no vivir bajo una dictadura militar. La Junta ha negado que su acción del pasado 1 de febrero sea un golpe de Estado y se ha comprometido a devolver el poder una vez se realicen nuevas elecciones. Sin embargo, la socavación de derechos democráticos fundamentales ha sido constante en estas semanas. Durante las últimas 2 noches, Internet fue cortado para los ciudadanos y se han hecho con el control de los bancos, imponiendo este martes un límite de retiro que ha generado caos entre muchos birmanos. A esto se suman las numerosas detenciones. Entenderíamos una represión si fuéramos violentos. Pero ahora no podemos aceptar una represión por estar protestando pacíficamente. Los principales líderes políticos, entre los que está Aung San Suu Kyi, siguen arrestados. De hecho, el abogado de la lideresa birmana aseguró que los militares le acusaron con un nuevo cargo, que es la violación del artículo 25, utilizado para enjuiciar a aquellos que no cumplen con las restricciones a causa del coronavirus.
Esto podría detener indefinidamente su juicio y llevarle a prisión por hasta 3 años. Punto final en las noticias de France 24. Más información en france24.com, en las redes sociales y en la app. Buenos días para todos.